Bienvenidos nuevamente. Estamos en este programa de Editorial Voces presentando una nueva entrega, una novela que se llama Caso Telén, cuyos autores Nico Bompadre y Damián Repeto están acá con nosotros. Por cierto, vamos a aclarar que pedimos específicamente hacer un apartamiento del protocolo que está rigiendo en el canal para que ustedes pudieran estar juntos en el reportaje, porque me parecía realmente una picardía que esta cosa tan especial, tan rara, si se quiere, de la novela, que es la autoría bifronte que tiene, no pudiera ponerse de manifiesto en el reportaje. Y me parece que es muy interesante escuchar cómo interactúan ustedes dos, afortunadamente sin irse a las manos, para explicar cómo viene el tema de la novela. Les quiero hacer una pregunta. Ustedes mencionaron al comienzo que ambos provienen de la academia, que se conocieron siendo estudiantes de letras. Y bueno, ustedes siguen vinculados a la universidad, ¿verdad? Así sí, que, sí, yo sí. Damián. Ok. Los dos somos docentes en el nivel medio. Ajá. Y él además da en la universidad, yo solamente en la escuela secundaria. Ajá. Bien, pero siguen estando, digamos, Sí. en la parte académica, digamos, de la literatura, pero dieron el salto hacia a ponerse los pantalones de escritor y escribir. Cuéntenos un poco cómo es eso, porque hay un problema con eso, ¿verdad? Más de uno, me imagino. Yo todavía no me considero escritor, no sé, Damián. No, tampoco. En eso coincidimos. Creo que por eso nos llevó tantos años empezar y poder avanzar con el proyecto de novela, porque una cosa es escribir cuestiones para una monografía, por ejemplo, una ponencia, o escribir las cosas que escribíamos para Alter Ego, que eran más reseñas o una especie de críticas, un poco biografía, un poco de la obra del autor, muy cortita, muy pequeña. Literatura en sí será, no sé, Damián, yo lo intenté alguna vez de muy adolescente y me di cuenta rápido que no iba por ahí, lo dejé. Siempre te quedan las ganas, ese jeite, ¿no? Más cuando uno lee mucha literatura, uno quisiera estar del otro lado del mostrador, pero bueno, tampoco es sencillo. En las veces que yo me animé, no da para mucho más que para animarse. No, de hecho, resulta tan complicado que tuvimos que hacerlo de a dos, porque solo no nos animábamos o no nos salía. Digamos, entre los dos salió algo medianamente digno, porque supongo que un poco las cuestiones académicas va por la lectura profesional que implica la academia de la literatura, el estar, la mirada tan atenta respecto de los mecanismos de construcción de un texto, hacen que se frene un poco la cierta, por ponerle un nombre, libertad creativa. Vamos, a cada rato, cada línea que escribíamos le veíamos las costuras, la referencia a otro. Como que había dos personas, hay Claro, uno que escribía y el otro que criticaba. Claro, la referencia, esto ya lo leí en algún lado, o esto suena mal, o esta oración, fíjate que suena de determinada manera, digamos, hay como una mirada profesional sobre la escritura de la cual quizás es necesario despojarse para escribir literatura de otro modo. No obstante, si se quiere, la mirada académica sobre el texto también está presente en la medida en que creo que no sé qué dirá el negro, pero creo que cada una de las cosas que está ahí en términos de técnicas, de referencias a otros autores, de medida precisa de cada adjetivo, de cada coma, es absolutamente consciente y voluntaria. Digamos, creo que esa conciencia, no digo absoluta, pero sí casi absoluta respecto a lo que estábamos haciendo, viene un poco también por nuestra formación y ayudada por aquellas personas que leyeron el primer manuscrito o el primer borrador que hicimos. Y además hay otro equívoco que pasa mucho con la Universidad Nacional de La Pampa, por lo menos en letras, y pasa con el crear con respecto a las carreras que tiene, que muchos pibes y pibas entran con la idea de tener una formación artística y en esas dos instituciones no se forma artísticamente ni creativamente. Se forma docentes. Se forma docentes y en la Universidad de La Pampa, más que docentes de secundario, se forman docentes académicos, diría. Y muchos se frustran porque entran con
con unas ganas, porque escriben, porque les gusta leer mucho y cuando llegan ahí se dan cuenta que no va por ahí y que muchas veces no solamente no lo auspician, sino que lo coartan, la tradición que circula por ahí. No son carreras creativas. Entonces, bueno, eso no lo aprendes si no lo desarrollas por tu cuenta, la universidad no te lo va a dar. La elección de un hecho policial y por ende caer en ese género, digamos, ¿es algo casual, impuesto por el tema, o es algo que ustedes procuraron desde un comienzo? Creo que un poco de las dos. Sí. El tema era policial. Casi que el hecho de este asalto atolondrado en principio pedía un género policial o algo que ande por ahí. Y además Damián es especialista en policial. Se ha leído todos los policiales que se puedan leer en esta vida y en la otra. Así que a mí también me gusta el policial, no sé si tanto como género en sí mismo, sino como una maquinaria literaria que te permite trabajar con el suspenso, con un montón de cuestiones. Pero yo creo que en principio el hecho pedía un género cercano al policial. Sí, no obstante, por más que es una novela, si quiere poner policial, nos esforzamos también en que tuviera su originalidad respecto de las distintas tradiciones, en especial del policial negro, porque a lo largo del relato se van poniendo en dudas aquellos elementos constitutivos del género policial que constituyen certezas. El crimen, por ejemplo. ¿Hubo o no crimen? El crimen que existió, ¿es efectivamente el que se parece estar investigando, sobre el que se van tejiendo hipótesis, o hubo otro oculto? ¿Quiénes son los culpables? ¿Hay culpables, digamos, aquellos elementos que se suponen que son constitutivos del género y las certezas en torno a las cuales se construye el relato? Nosotros tratamos de ponerlas en dudas, de poner una sombra que un poco que oscurezca esas verdades que parece tener el género, ¿no? ¿Hay alguna influencia cinematográfica también en el asunto? Digo, porque, por ejemplo, todas estas narraciones en planos paralelos tienen bastante de cinematográfico, ¿no? Pienso en la escena del bautismo del padrino. Y después también estos crímenes fallidos me hace acordar mucho la cinematografía, de Quentin Tarantino, ¿no? ¿Hubo algo de eso en la génesis de este libro? Sí, hay un poquito. Vos mencionabas al principio, en el bloque anterior, estos chorros que van en un auto por la Ruta 5, desde Buenos Aires hacia Telén. Bueno, van charlando. Ellos no se conocen. Hay alguien que los contrató a propósito sin que se conozcan y que les advierte que no se conozcan. Y ellos es un viaje largo. Así que van y tratan de sacarse información entre ellos a ver quién es quién. Porque también les advirtieron que entre ellos hay un topo. Hay un infiltrado que responde al cerebro que armó ese asalto. Pero no les dice quién es para que, obviamente, no lo neutralicen. Entonces empiezan a charlar, a buscar, a tirar la lengua, a ver si encuentran una pista de quién pudiera ser ese topo que les metieron. Y eso también sí tiene mucho de Tarantino, esto de casi esas charlas insustanciales de Perros de la Calle, donde se charla sobre nada, tiene algo de eso. Y esos planos y contraplanos que podrían ser del cine están en el libro en cada parte. Sí, creo que una de las primeras imágenes que tuvimos allá por 2011, cuando por primera vez intentamos escribir esto, que fracasamos nos quedamos en escribir en un cuaderno un esquema que después descartamos totalmente, un poco más tradicional, con la figura de un joven periodista que va a investigar el hecho al pueblo, digamos que es un lugar común del género, sobre todo en Latinoamérica. Digo, la imagen que teníamos inicialmente, que se la robamos a Onetti, a Juan Carlos Onetti, y que es uno de los epígrafes de la novela, es la de estos 4 hombres poderosos, que llamamos los notables, como lo llama el propio Onetti, digamos, conversando, 4 hombres poderosos conversando, que también un poco hablan nimiedades, cuestiones
de aparcerías, como dice en el cuento Cortázar, pero se van diciendo mucho entre ellos y un poco actúan como contraste los diálogos que tienen los chorros en ese viaje desde Buenos Aires hasta Telén y los diálogos que van teniendo estos 4 hombres poderosos sentados en una mesa de bar, poco semblanteados por el mozo, ¿no? Esos diálogos donde hay reproches, donde hay chicanas, donde hay tomadas de pelo, donde hay negocios frustrados, donde hay amenazas. Digamos, de algún modo son 2 conjuntos de hombres que vinculados por un objetivo en común, contratados por un tercero, en el caso de los chorros, y vinculados por un pasado en común, estos hombres poderosos que ocupan una mesa que ya ha sido ocupada por otros poderosos también del pueblo, y contrastan un poco los contenidos, la forma, los modos de esos diálogos. Y eso quizá es una de las cosas que más nos costó. Vamos, escribir es difícil, pero escribir diálogos es quizá lo más difícil de la literatura. Cómo escribir diálogos donde esté la individualidad del personaje bien marcada, esa psicología, pero al mismo tiempo que no sean diálogos aparatosos, que no suenen inverosímil, ¿no? ¿Cómo puede sonar natural un diálogo que es literario? Bueno, ese es quizá el mayor desafío y uno de los elementos que rápidamente nos... Perdón. Esa remera que tenés puesta Sí, de alguna claro. manera es tu talismán. Sí, bueno, Hemingway es el maestro del diálogo, ¿no? Pero uno de los elementos que nos, quizá también inspirados en Hemingway, andás a ver, que nos propusimos eliminar fueron las acotaciones que suele haber en los diálogos, ¿no? Donde dice, hola, ¿cómo estás?, dijo Alberto tomando la copa de agua con la mano mientras miraba por la ventana. Ese tipo de acotaciones de ambiente quisimos eliminarlas porque sentíamos que quitaban un poco de naturalidad y ayudaban a que estuviera en primer plano la palabra de los personajes, lo dicho, que los personajes se definieran por sí mismos, por sus palabras y no por las acotaciones que una voz ajena hiciera respecto de ellos. Ustedes han mencionado a Rodolfo Walsh, al Dante, a Onetti, acabamos de mencionar a Hemingway. ¿Hay como una intención o una cosa deliberada de que este libro, aunque sea de un tema pampeano, no se inscribe dentro de una tradición pampeana? ¿Ustedes han pensado en eso? Porque es una pregunta que les van a hacer, antes que se las haga a otros, se las hago yo. Empezamos. ¿Cómo? No lo pensamos una tradición pampeana, que sería otra discusión. Encima una tradición pampeana en narrativa, novela, tampoco hay tanto. No. En poesías o en cancioneros sí creo que hay un volumen ya como para poder marcar algunas vetas de esa tradición, que igual siempre son dificilísimas. Pero bueno, uno puede charlar sobre eso. En narrativa es muy difícil, me parece todavía, porque no hay tanto escrito como para poder armar un camino, trazar parentescos, influencias. Por ahí siempre uno cae en los tópicos porque es lo más evidente, pero no lo pensamos. De hecho, la novela tiene una fragmentación tal que no es tan habitual. Que en una novela tanta fragmentación. Así que les vamos avisando a los lectores que van a tener mucho trabajo. Pero van a tener un premio al final, que es que cada una de las personas que lea la obra va a poder determinar qué fue lo que pasó en el caso de Telén. Nosotros como autores evitamos en lo posible dejar los dedos marcados indicando cuál es la lectura acertada. Sí, de hecho... Eso fue a propósito. Sí, de hecho, a menos que recuerde mal, ni siquiera se habla de un cierre, digamos, de una causa penal, ni de una sentencia, ni nada por el estilo. No, en la vida real tampoco pasó nada. Pasó, nunca pasó nada.
Pero más allá de eso, que es para la literatura sería anecdótico. Pensé que era una elección del novelista, en realidad fue así. No había mucho para... Muy literario todo. No había mucho para... pero sí aparecen, por ejemplo, mencionados algún juez, gente poderosa de la provincia, porque la novela, cuando hablan estos 4 poderosos, estos notables de Victorica y de zona de influencia, un poco se habla del resto de la provincia y un poco hablan del pueblo. Y todos los pueblos son muy parecidos, ¿no? Cada pueblo tiene las fuerzas vivas que siempre se les dijo, que son los que arman y desarman y siempre tienen cosas buenas y cosas muy malas que si no pasa por ellos la resolución no pasa por nadie. Bueno, eso queda claro en la novela. Y al hablar un poco de ellos, estos 4 personajes, se habla del pueblo y un poco de la provincia, si uno quiere. Hay un par de dedicatorias en la novela. Ustedes los mencionan solamente por apellido, a Reda y a Balbo. No sé si quieren ampliar al respecto o los van a dejar así. No, yo creo que podemos Se ampliar. puede mencionar. No, Balbo es Gastón Balbo, que fue en ese momento, hacíamos un programa de radio, se llamaba La Soportable Levedad, y fue en ese asado donde él fue quien sugirió la posibilidad de que estos asaltantes no fueran lo improvisados o los giles que suponían los medios, que suponíamos nosotros mismos leyendo los medios, y que podía haber una, como decía el negro hoy, otra idea detrás, que es una de las hipótesis que presenta uno de los notables. Entonces, por el dato, le dedicamos la novela a Gastón. Y por otro lado, Reda es Aldo Reda, uno fue profesor nuestro en la universidad de 2 materias, y a él se lo dedicamos por la literatura porque de alguna manera el modo que él tenía, porque está jubilado de dar clases, a nosotros nos marcó un camino de lectura. Digamos, él tenía una manera de dar clases en la que todo el tiempo te hacía creer que vos como estudiante tenías la posibilidad de hacer hablar al texto. Tu lectura como estudiante de primer año ingresante en la carrera o ya un poquito más avanzado en el tercer año de la carrera, en una materia que se llamaba en ese entonces literatura moderna, te hacía creer que vos podías hacer hablar al texto, que tu lectura era tan importante como aquella que podían dar los críticos, y eso nos marcó, digamos, el placer del texto, la insistencia en el leer por placer. No sé si vos querés agregar algo, negro. Eso, iba a decir que era el mejor profesor de letra del país, pero por ahí es mucho. No, pero ha sido un gran, no solamente para nosotros, creo que casi todos los que... motivador. Un gran motivador, un gran docente como pocas veces vi. No es que los otros no eran tan buenos, él tenía un plus de que te hacía sentir que lo que vos estabas diciendo era muy inteligente y que nadie lo había hecho antes y vos no te das cuenta y eso te das cuenta cuando te das cuenta después este tipo manejaba muy bien el momento, los grupos y además que sabía muchísimo de literatura y tenía algo que tiene que tener un docente: transmitirte la pasión por lo que está enseñando. Si no alcanza. Ni lo intentes. Claro, no alcanza. Y Aldo Reda en eso era un apasionado de la literatura y de que vos te entusiasme también lo que a él lo entusiasma o que encuentres tus propios entusiasmos, pero y eso se lo voy a agradecer siempre. De ahí la primera dedicatoria por la literatura, que parece así como rimbombante, pero es válida. La dedicatoria esa, muy válida. Sí, yo les debo a Aldo Reda el haberlos conocido a ustedes. Claro. Y también estoy muy agradecido por eso. Pero también le estoy agradecido a ustedes por este libro. Yo los tengo que felicitar realmente. Es una obra muy refrescante, muy divertida. Tengo la sensación de verlos a ustedes divirtiéndose mientras lo escribían. Mucho. Así que, y bueno, y estamos muy contentos en la editorial de que hayan pensado en nosotros para editarla. Y bueno, no nos queda más que esperar a ver qué dicen los lectores. De momento, los que hemos tenido el gusto de trabajar con esta novela dentro de la editorial, la hemos disfrutado y estamos seguros de que va a ser muy exitosa. Bueno, ojalá. El agradecimiento es mutuo. Y desde el primer momento que empezó a tomar forma el libro, pensamos en Editorial Voces porque nos gusta el proyecto y además
para alguien que nunca escribió, que nunca publicó casi, que tenga la amplia distribución que tiene, está buenísimo. Que le llegue a la casa. Después, bueno, que lo lea, ya no Segundo es paso. responsabilidad de ninguno de los que estamos acá. Pero este proyecto editorial siempre nos pareció muy rico, así que es un gusto para nosotros también. Bueno, antes de que nos despidamos les voy a pedir dos cositas. Primero tenemos acá un muñequito que trajeron, me gustaría que hablaran al respecto porque es el personaje de la tapa del libro. Y después para el último bloque les voy a pedir por favor si pueden leernos un parrafito del libro como para darles un incentivo a los televidentes. Dale. Bueno, el muñequito, el Playmobil ese que está ahí. Playmobil se llama. Sí, sobre la mesa, fue el que pensamos para la tapa. Una vez que la editorial aceptó el manuscrito y estaba en etapa corrección, comenzamos a pensar la tapa, cuál podría ser la imagen de tapa, pensando también que la colección de la editorial tiene una estética y que debíamos adecuarnos a esa estética, ¿no? Entonces pensamos en algún Muy momento... amable de parte de ustedes. No No siempre es el caso. Pensamos en algún momento en un cartel rutero, en una ruta, el cartel de Bienvenidos a Telén, qué sé yo, alguno de ese estilo, pero nos sonó un poco un lugar común y que... Una tapa de Pat Metheny. Sí. Entonces pensamos, nos pareció, digamos, empezamos a buscar imágenes y en algún momento charlando con un amigo, con Juani de Piana, él sugirió que era como un western la novela, y entonces... Bueno, que en el oeste sí. ocurre, ¿verdad? En el oeste está el ajite, entonces ahí apareció la idea del cowboy. Ya alguna vez habíamos usado nosotros Playmobil en algún juego para Alter Ego y bueno, comenzamos a buscar las imágenes para armar la tapa. Una vez que conseguimos la que nos gustaba, nos dimos a la tarea, lo hizo Nicolás sobre todo, de conseguir el muñeco adecuado con los accesorios para no poder habrá armar sido la fácil. tapa. No. ¿Hay algún niño llorando en algún lugar de la Sí, Pampa? pero no Sí, podemos sí, decir quién. Bueno, gracias de nuevo. Y a ustedes también, muchas gracias por estar allí. Yo me despido hasta la próxima semana o hasta el próximo reportaje, pero no se vayan porque en el próximo bloque, antes de que concluya el programa, van a poder escuchar de la voz de sus autores un párrafo de Caso Telén.